Bueno, Jorge, nada, de verdad que muchas gracias por sacarme tiempo acá para tener esta conversación conmigo. Encantado de hablar con Em, vos, Andrés. como te he dicho varias veces, esto es una conversación súper informal, es algo que yo todavía no me atrevo a llamarle un podcast, sino ni un video, cast o como le llamen, sino simplemente un ejercicio que me forcé un poco a hacer para tener conversaciones chéveres sobre temas que me interesan, que me importan y con personas que están como más avanzadas que yo en muchas cosas y que me interesa conocer su experiencia. Bueno, y entonces por eso nos encontramos, ¿no? Nos encontramos a través de LinkedIn. Sí, Tú me respondiste a un post que yo hice y en estos días estaba tratando de recordar cuál fue, no sé si fue uno donde yo desparasitación. decía que, desparasitación, espectacular. Y ya vamos a hablar de eso, sobre Claro, los exactamente, vericuetos de sí, la ciencia y detrás de cámara. exactamente. Bueno, nada, entonces, como para empezar, como cuéntame un poquito como de tu trayectoria, como que estudiaste, Bien, sí, por dónde has aprovecho, trabajado y todo esto. aprovecho de contarte. Fui a la universidad en Montevideo, estudié estudios internacionales. De ahí estuve en Togo, en África Occidental, por año y medio. Después vine a hacer la maestría a Estados Unidos, a Washington, D.C. Después de estudiar la maestría, comencé a trabajar en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, luego en el Banco Mundial. Y después de eso tuve consultorías en el gobierno federal de Estados Unidos, como lugares, por ejemplo, el Departamento de Estado, el FEMA, que es la agencia de emergencias, y también Mm, el Departamento de Trabajo. Tú preguntaste cómo comenzó todo esto y comenzó en la facultad. Yo pasé mi infancia en Bolivia, hice la universidad en Montevideo y como toda buena universidad o licenciatura latinoamericana, tenía de todo. Fue estudios internacionales, implicaba tener economía, política comparada, derecho administrativo, derecho mm, internacional, estadística, mercados financieros. O sea, mis amigos de la facultad son embajadores o trabajan para el servicio exterior de Uruguay y también mercados financieros, entonces cubre ese espectro. En mi caso me interesó siempre la política comparada, más que todo con esta relación que te había dicho, era sobre el nivel de institucionalidad, ¿no? Y haciendo las comparaciones a nivel personal. Y no te voy a mentir que quería estudiar la maestría en Estados Unidos. Entonces, cuando hice la tesis, la monografía, fue sobre el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo económico en Ghana, mm, en el oeste de África. Mi pensamiento fue, ¿cuántos latinos estudian África que saben y aprenden sobre Latinoamérica y África? Entonces era mi entrada a la universidad segura. Y fue muy interesante porque fue entender cómo funcionan los sistemas y cómo se va generando precisamente institucionalidad. Siempre interesado en temas de desigualdad, ¿no? Siempre con esta idea muy personal de entender cómo es que funcionan las cosas. Y este derrotero me llevó entre medio, después de Togo, pasé también por Brasil, porque no quería convertirme en un africanólogo, mm, siempre con el empeño, ¿no?, de hacer lo que ya sabes. Y cuando hice una consultoría en Brasil, estaba precisamente interesado en saber cómo se hace desarrollo interno, ¿no? Brasil es un país grande, es un país desarrollista, entonces siempre sí estaba interesado en saber cómo eso funcionaba también en Rondônia, en la Amazonía. ya. Bueno, ese es un punto de entrada para empezar. Pero, a ver, déjame ir como retomando alguna de estas cosas. ¿Qué aprendiste del tema de desarrollo institucional en Ghana? Y te pregunto si cuando hablas de desarrollo institucional lo equiparas con construcción de Estado. Sí, Ya. y bueno, ese es un tema muy largo y que todavía me apasiona. La razón que elegí Ghana era porque uno, cuando estaba eligiendo países, quería elegir uno que sea en inglés porque no podía leer francés, ¿cierto? Eso era lo que dividía ya sea
anglófonos y francófonos, ¿no? Y no hay mucho para contar en tema de casos exitosos, ¿no? Siempre puedes contar sobre Nigeria, puedes contar sobre otros países, pero contás siempre lo mismo de las cosas que no funcionan. Ghana tuvo un proceso muy interesante, nada fácil, pero muy interesante. Y nuestra perspectiva latinoamericana realmente ayuda mucho a entender lo que pasa en Ghana. A diferencia, me imagino, de si venís de países como Inglaterra o Estados Unidos, donde toman por hecho la capacidad institucional como que siempre lo hubo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecía fascinante entender cómo el proceso de Ghana tomó 50 años, mientras que en América Latina tomó 250. No porque Ghana lo hizo súper rápido, simplemente por un contexto de tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, en Uruguay, cuando estudias las luchas internas de los partidos, el Partido Colorado y el Partido Blanco, cada una de estas guerras, del 1874, 1904, todas esas guerras fueron por consolidar el compartir el gobierno, por lo menos asegurarse del reconocimiento institucional del uno al otro, ¿no? El proceso en Ghana también resulta parecido, pero de nuevo es un proceso mucho más corto, porque no pudo que en África vuelve a tomar 200 años. No deja de ser muy llamativo, sí, de que vos tenés no solo un tema de instituciones precolonizadoras, no un sistema de caciques y todo eso, que fue totalmente afectado por cómo manejaron el gobierno los ingleses, pero, y en resumidas cuentas, el reconocimiento del otro partido político. Primero, los partidos políticos están realmente matrizados por etnias, ¿okay? Y eso por un lado, y lo cual lo hace mucho más difícil. Y esa realidad pasa a lo largo de África. Dentro de todo, Ghana logró modificar eso y también la repartija del poder, el compartir el poder, se hizo de manera mucho más racional. No racional, pero progresiva. Y lo más llamativo para mí fue imaginarte como una cajita, que es donde va el sobre de la elección, es lo que decide quién es la persona más importante del país. Nosotros lo damos por hecho. Pero cuando te pones a pensar en cómo funciona la dinámica local en Ghana, no deja de ser fascinante. Porque la pregunta es: ¿por qué vas a supeditar tu poder a la caja de votación? Cuando es mucho más fácil, factible, hacerlo a través de las armas, ¿no? Del poder factual. Y entender ese proceso, y entender cómo la presión internacional en el caso de Ghana y los incentivos que se le dieron a Ghana ayudaron para que este proceso sea relativamente rápido. Y Ghana no deja de tener problemas, pero dentro de todo, incluso ahora, la tesis fue en el 2008, incluso ahora se sigue, lo podés seguir considerando un caso de éxito, sobre todo en el contexto de África Occidental, donde tenés los casos de Burkina, Benín, Níger, que están radicalizados. Entiendo que Botsuana es otro de los casos exitosos de África, ¿o no? Exacto, y era el tema con Botswana era que tiene muchos recursos naturales, y los recursos naturales ayudan económicamente, por lo menos, para mejorar o paliar el tema de la disputa. Y dentro de todo es un país que tiene, por su geografía, sobre todo por tener mucho desierto, hace que los desafíos sean no tan llamativos, como no tan extrapolables, ¿no? Porque no todos los países tienen diamante, y no todos los países tienen una población muy pequeña y sobre todo muy afectada por las condiciones geográficas. Espectacular, espectacular ese tema. ¿Y te pareció una trayectoria comparable con lo que has visto en América Latina? Como te decía, el tema del proceso institucional me llamó mucho la atención, sobre todo comparado con cómo considerarse en países con más población indígena, cómo hubo ese sincretismo. Siempre hablamos de sincretismo religioso, pero en cierta forma a mí me gusta pensar en sincretismo social y hasta político, de cómo las instituciones que habían en la colonia se extendieron por tanto tiempo que luego efectivamente formaron parte de cómo los países
latinoamericanos, voy a hablar de Sudamérica, que es lo que más sé, cómo comenzaron, y después cómo eso incluso afecta a países ahora, ¿no? En Ecuador, Perú, Bolivia. Lo que sí me llamó mucho la atención en esa comparación es el nivel de desigualdad económica. La desigualdad económica como sabes muy bien, la desigualdad económica de la región es brutal, es abismal, muy diferente a la realidad de Ghana y sobre todo de Togo, donde viví. Y eso en parte pasa por que tienes mucha pobreza. Entonces la pobreza es igualadora en cierto sentido. Y lo que sí tenés, y podés anticipar aún más, es el incremento de la desigualdad. Entonces, en la medida que va creciendo y va mejorando y va teniendo más oportunidades, entonces sí tenés el ensanchamiento de la brecha, ¿no? Donde cuando yo empecé a ir en el 2008, 2010, la distancia a lo que vos podés comparar hoy es mucho más. Mira que yo cuando estaba estudiando, yo pensaba que iba a ser académico, y me atreví a hacer algunas aplicaciones para hacer el doctorado. Y finalmente me aceptaron en una por allá en Inglaterra. Y el trabajo era, pues el proyecto con el que me aceptaron era para tratar de entender las élites políticas en países desarrollistas, ¿no? Y entonces, porque un poco mi pregunta, yo en ese momento quería como ser político y realmente meterme como a hacer cambios estructurales en mi país, y simplemente pues ya se me fue ese sueño. Pero en ese momento era realmente entender por qué como países como Corea, Japón, Taiwán, ¿no? Estos tigres asiáticos habían logrado estos cambios profundos en poco tiempo, como dices, y América Latina pues se quedó rezagado. Y es famoso, al menos en Colombia, el gráfico de por los años 50, Colombia estaba en el mismo nivel de ingresos que Corea, ¿no? Pero pues el incremento anual de Colombia pues es mínimo comparado después con el de Corea, que llega a ser uno de los primeros 10 países del mundo. Pero entonces la pregunta era por la calidad de la élite política, que hace que una élite sea desarrollista y la otra sea, como le llamábamos en ese momento, era como los que capturan el Estado, ¿no? Eso tiene su término, ¿no? Como rentista, creo que era la cosa. ¿Alguna vez reflexionaste sobre eso? Absolutamente. Y el lado opuesto, que fue estar en Togo. Estar en Togo me enseñó algo radical, y eso fue de que cuando tenés tu élite política, tu élite económica, tu élite militar, coludiendo para mantener el status quo, no puedes cambiar. Togo comparte por lo menos la mitad de su población étnica con Ghana, y no puede tener resultados más diferentes. Son diametralmente opuestos. Y eso fue porque las tres élites se están coludiendo, ¿no? Donde vos tenés una de ellas dissatisfecha, entonces es cuando vos tenés la posibilidad de generar algún tipo de revolución o tipo de rebelión que trate de afectar el estatus quo, ¿no? En Ghana, parte de eso se dio porque en 1982, Rawlings, que era un militar mucho más joven, decapitó a las élites militares. Un momento, ¿no? Y efectivamente siempre si vos tenés una élite, y me atrevería a decir en Ghana, sin ser un experto en la materia, pero habiendo estudiado un poco, fue que vos tuviste una élite que sí se benefició del sistema británico, ¿cierto? El sistema británico, como en todos lados, estableció unas líneas sobre todo en este caso, de trenes, ¿no? Y una red económica que era extractivista, ¿cierto? Y eso benefició la dinámica de exportación. De hecho, lamentablemente, Ghana exporta mejor, en términos relativos por lo menos, más, coco, de cacao, en esa época, a diferencia de ahora, más que todo porque el gobierno siguiente y hasta ahora mantuvieron las mismas estructuras de explotación sin un sistema sindicalizado,
que tomaba el precio que pagaba un precio muy bajo al cacao a los campesinos, a los agricultores, y eso como generación de divisa, ¿no? Lo vendía a precio internacional y lo vendía a precio de gallinas muertas, y si te gusta el chocolate ahora, no sé, en Colombia como produce más, quizás es un poquito más barato, pero en el resto del mundo está un poco más caro y es por la misma lógica. Entonces, ¿qué pasó? A mí me fascinó este tema porque no solo fue a un punto de vista político o de ciencia política, me interesó también un punto de vista antropológico. Y las reglas, y haber vivido me ayudó mucho para entender, el sistema de caciques, a pesar de no tener una elección y no parecer democrático, tenía un sistema en inglés se dice accountability, ¿no? Tenía un sistema de representación. No sé si representación es la mejor palabra, pero entender lo que intenta decir. Tenía que responder a su población. Y había mecanismos que todos los grupos, a pesar de ser diferentes étnicamente, tenían. Cuando llegaron los británicos, mantuvieron el sistema. A diferencia de los franceses que querían universalizar todo, los británicos mantuvieron el sistema. El equipo que gana no se cambia, ¿cierto? Pero cambiaron el sistema de accountability, de responder hacia los británicos y no hacia la gente. Entonces, y ellos tuvieron el suficiente tiempo como para afectar la dinámica esa. Una vez que se fueron, la gente no volvió a tener el mismo poder para afectar, ¿no?, el gobierno local, pero los caciques se mantuvieron. Entonces tuviste esta red muy alterada. Aparte tenés una formación del Estado, como lo entendemos nosotros, ¿no? Y esa formación del Estado me fascinó también, porque te puedo decir, no de un punto de vista, de nuevo, de la ciencia política comparada, pero de algo que se compara mucho cuando estudié en Uruguay, por ejemplo, es la formación del ciudadano, ¿no? Una de las mejores políticas que puede incluir a la formación del Estado fue la política de educación, de los 1920, de cómo vos tenías estos inmigrantes españoles e italianos y los convertían en ciudadanos. En Ghana pasó algo similar, porque vos tenés muchas guerras y luchas internas a través del tiempo, y como te puedes imaginar que estamos nosotros contra ellos, ¿no?, los unos contra los otros, y entonces como vos a través del Estado formás un reconocimiento de esa disputa histórica, matanzas, guerras, lo que te imagines, pero cómo generás una identidad nacional, ¿no? Y ese proceso también fue muy interesante de verlo. También tiene que ser a velocidad más avanzada, ¿no? No podemos tomar el mismo tiempo que tomamos en América Latina. Las limitaciones que todavía tenemos, ¿no? De ellos y nosotros. Claro, porque aquí me haces pensar, yo estoy en Antioquia, y Antioquia es un lugar con mucho arraigo como regional, ¿no? Y me haces pensar esto de la identidad nacional, cómo se ha construido en Colombia. Y pues no tengo ni idea porque nunca he estudiado eso, pero pues uno diría, hay identidad nacional cuando juega la selección Colombia, y ahí todos nos reconocemos como parte de, yo imagino que 10.000 personas habrán hecho este argumento. Pero aparte de eso, pues, o sea, es más, uno se siente más cercano a alguien en otro país, en una ciudad principal, puede ser en Santiago, Ciudad de México, que en una ciudad aquí a 2 horas, que está llena de indígenas o de campesinos, que son culturalmente completamente diferentes, ¿no? Eso es como un tema muy interesante que nunca he explorado. Pero quiero que sigamos. Quiero que me cuentes, porque lo que me pareció muy interesante de tu perfil es que pues es la primera persona que yo conozco que ha trabajado en el, ¿cómo es que se llama? International Initiative for Impact Evaluation, ¿no? Sí. Y tú me contaste que era una iniciativa financiada por la Fundación Gates. Yo ni siquiera sabía eso. Pero sí fue uno de los principales recursos que yo empecé a consultar cuando empecé a pensar como en temas de filantropía basada en evidencia, porque pues era un repositorio junto con un par de organizaciones, sobre todo de salud pública, que trataban de hacer síntesis de la evidencia, ¿no? Y pues eso me parecía lo máximo en ese momento, porque facilita un montón el trabajo, ¿no? Y pues entonces, ¿cómo llegaste allá? Para contarte eso, déjame dar un paso, sino dos,
hacia atrás. Y es, empecé, 3IE, vamos a decirle 3IE. 3IE trabaja con evaluación de impacto, ¿ok? Y la evaluación de impacto fue algo que aprendí en la maestría y básicamente, si trabajas en desarrollo, todos conocemos la importancia del monitoreo y de la evaluación, ¿cierto? Y el monitoreo te ayuda para entender de que todos los procesos que han sido establecidos están tomando lugar, y la evaluación es para entender que efectivamente, comparado con las expectativas y los objetivos que tuviste, el resultado cumple, ¿no? Y eso ayuda y es parte de la profesionalización no del desarrollo, ¿no? De las personas que intentan hacer cambios, pero en cualquier proyecto funciona así, ¿no? Y es parte de lo que, o sea, el desarrollo lo trajo de otros lados y no es algo original, ¿no? De acá. Ahora, siempre la pregunta, sobre todo cuando estamos hablando de plata, ¿no? Y si algo funciona o no funciona, es cuando viene la evaluación de impacto, ¿no? Y la evaluación de impacto es la búsqueda de ese contrafactual, ¿no? Ese contrafactual que no tenemos, porque no podemos saber qué hubiera pasado si con el mismo escenario, ambas cosas, ¿no? Con y sin cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de programa. La evaluación de impacto hace magia, es una quimera que intenta buscar esas soluciones a través de métodos econométricos, ¿no? Y yo tuve una exposición a eso a través de la universidad, de la maestría, como te digo. Lo cual, a paréntesis, te digo que me costó muchísimo. Me costó muchísimo porque yo venía de la experiencia que te acabo de describir, de entender, me gusta que me hayas contado tu experiencia también en Inglaterra, porque yo venía, cuando empecé a estudiar evaluación de impacto, no creyendo en la evaluación de impacto. Y en ese momento, antes de empezar, tenía esa relación amor-odio con esta idea de que cuando estaba en Togo y tuve la oportunidad de viajar y monitorear proyectos en Níger, te das cuenta de que lo que hace que funcione es la ejecución, ¿no? Chocolate con la noticia. Sin embargo, es súper importante y es algo que en lo personal yo creo que se descuida y no se toma en cuenta, que es que una actividad, una iniciativa fue llevada a cabo, ¿no? Porque estamos hablando de si vos lo haces bien y yo lo hago mal, si te miran a vos, entonces podemos decir, esto funciona. Si te miran a mí, van a decir, esto no funciona, ¿cierto? Y yo eso lo vi en Níger. Estábamos monitoreando de agua, pozos de agua donde tenés agua con una manivela. Níger es un país extremadamente desértico y hace magia, no, esa palabra va a salir mucho, sacando agua del subsuelo, ¿no? Y la idea es de que estas bombas de agua cuestan $100 y arreglarlas cuesta menos. Pero algunas funcionan y algunas no funcionan. Y no importa el grupo étnico, no importa lo vieja o nueva, que es la bomba de agua, lo que sí importa es la gestión de cooperativa o asociación, que vamos a decir, que hay alrededor de ese pozo de agua, ¿cierto? Y eso me parece fascinante, porque no, pero te lo tienes que ver para creer, no para saber cómo funcionan y estar pelando la cebolla, ¿no? de entender la dinámica de eso. Entonces, viniendo esta experiencia donde el liderazgo, porque no es una asociación, ¿no? Como te dije, en estos lugares hay caciques, jefes, ¿no? Donde ellos, si son corruptos y embolsan el dinero grupal, ¿no? Engañé, me la vas a hacer una, pero no me vas a hacer dos veces, ¿no? Entonces la capacidad que ellos tienen para recaudar se ve menospreciada, evidentemente, si utilizan la plata para beneficio personal. Entonces, voy a la universidad, voy a estudiar economía, voy a estudiar evaluación de impacto, y tenés que creer que vos podés agrupar la experiencia de decenas, si no cientos, de personas o de iniciativas o de grupos, y eso te permite, en base a variables que vas recolectando de antemano y después, ¿no? Pre y post tratamiento, que esa información te va a dar resultados. Entonces, por eso mi relación amor-odio, porque entiendo el valor a nivel nacional,
¿no? Si vos sos alguien que maneja recursos, si vos sos el jefe en una filantrópica, si vos trabajás para los bancos multilaterales, vos querés tomar las mejores decisiones, ¿cierto? La mejor decisión viene en base a evidencia, no viene en base a cuenta de si vio esto en Niger o no, ¿cierto? Entonces, entiendo la necesidad, pero también entiendo cómo la evaluación de impacto no recolecta información sobre gestión. Pero eso es un punto aparte. Vos me preguntaste sobre 3IE. Entonces, pero me parece que botaste ahí una bomba que está buenísima que toca explorar. Porque, digamos, yo acá he tenido una experiencia muy interesante. Nosotros hacemos en 1111 consultorías y hacemos evaluaciones. Hemos hecho pocas evaluaciones de impacto. No siempre el proyecto permite hacer una evaluación de impacto. Pero sí noto mucha resistencia. Más que porque la generalización sea justa o no sea justa, es más hacia la posibilidad de poder capturar ciertas métricas, de medir todo, ¿no? Es como por ahí. Todavía hay aquí algo que se dice, eso no se puede medir. Entonces, pues, digamos, por ese lado creo que es distinta la restricción y es menos problemática de lo que tú estás diciendo, porque frente al argumento eso no se puede medir, pues yo no creo que no se pueda medir. Hay mediciones menos precisas, ¿no? Un concepto que tiene sus limitaciones, pero pues al final permite hacer unas inferencias y unas sugerencias. claro. Pero lo que dices, ¿crees que, a ver, como esas limitaciones que estás viendo respecto a la gestión, ya sé lo que te iba a decir, no, lo que yo he defendido cuando me han planteado esas cosas es que pues, las evaluaciones de impacto que están bien hechas no simplemente es un ejercicio cuantitativo, son un ejercicio también cualitativo de rastrear ese tipo de cosas que tú estás contando. Y cuando se entienden esas cosas, se acercan más a las explicaciones, ¿no?, causales de la importancia del liderazgo, que creo que al final te estás refiriendo es a la importancia del capital social, ¿no? Porque donde habrá gestión, pues habrá más confianza, ¿no? Entonces, ¿no te parece que hay como una idea como muy escueta, que es de donde viene la crítica a la evaluación de impacto? Que eso simplemente es mirar pre-post a través de números y sale, y tratar de hacer generalizaciones a partir de ahí. Depende. Creo que sí. Creo que es difícil hablar sobre la evaluación de impacto honestamente. La razón por la que es difícil es porque requiere de un ejercicio intelectual en el que si te dedicas de plano, o sea, si te dedicas honestamente a hacerlo, vas a tener los razones para que funcione y se debe seguir haciéndolo. Pero muchas veces se quiere saber si la evaluación de impacto es buena o la evaluación de impacto es mala. No, y tengo esta dicotomía de evaluación de impacto sí, evaluación de impacto no. Entonces, creo que lo que puedo decir es, debes empezar por los méritos, ¿no? Los méritos de la evaluación de impacto, que es una evaluación de impacto que ahorra dinero. Una evaluación de impacto que debería enfocar los recursos de una manera mucho más eficiente y siempre con una idea basado en evidencia, no basado porque se me ocurrió, no basado en mis gustos, no basado, y eso de la profesionalización, por poner ciertos términos, es positiva y tiene mérito. ¿Okay? Entonces, siempre hablando de políticas públicas, siempre hablando de simplemente, y en términos planos, de una mejor gestión de los recursos. ¿Okay? No sé, tenemos una audiencia variada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluación de impacto, estamos hablando estamos hablando de estudios experimentales y no experimentales, ¿cierto? Estamos hablando de estudios donde vos podés tener, cuando decimos un experimento, es cuando empezamos desde cero, ¿no? Es decir, vamos a probar esta idea, ¿no? Entonces voy a darle a un grupo de personas tanto, voy a darle esta información, voy a darle recursos, darle dinero, voy a darle algo,
y los monitoreo ambos. Y eventualmente, una evaluación de impacto bien hecha, o depende de lo que hacen, debería darle después del tratamiento a la otra parte, ¿no? Entonces, solo por un tiempo que lo suspendes y no estás jugando con personas, ¿no? Fuera conejillos de India, algo así. Eso explicado para una audiencia generalizada. Y después tenés otro tipo de evaluación de impacto donde medimos proyectos que ya están en uso y que están buscamos una manera de medirlos. Y para eso hay diferentes recursos econométricos que te permiten hacer un seguimiento de esa información, ¿cierto? Y eso en cuanto a los métodos. Para mí, parte del problema con los impactos es de que se sobrevende. ¿Ok? Entonces, por un lado, yo te digo, la evaluación de impacto te puede dar esos resultados. ¿Qué necesitas? Sí, sí. Entonces, vemos, por un lado, siempre exagerando, podemos llegar a decir, la evaluación de impacto te puede resolver eso. La evaluación de impacto te da información sobre eso, A, B, C, lo que vos querrás. Y por otro lado, decimos, la evaluación de impacto se puede generalizar. Pero después, al mismo tiempo, queremos decir, no, la evaluación de impacto no es generalizable, que en realidad se aplica para este contexto, ¿no? Para este contexto donde tenemos cierto nivel de institucionalización, tenemos un cierto nivel de poder adquisitivo y eso, ¿no? Y después también decimos lo opuesto de lo anterior, que es, no, en realidad no podemos darte la respuesta para A, pero sí podemos darte un proxy, que ese proxy sí es medible, ¿no? Un indicador alternativo que es medible. Entonces, para mí lo que pasa, la evaluación de impacto es la mejor herramienta que existe para establecer causalidad. El problema es de que esté distorsionado tu uso, entonces vos tenés, por un lado, evaluaciones de impacto que se repiten sobre el mismo tema, que es fácil de medir. Entonces, tenemos cada vez una proliferación de evaluaciones de impacto de mensajes de texto. ¿Ok? Mensaje de texto para que te tomes la pastilla, mensaje de texto para que vas a buscar a tus hijos al jardín, mensaje de texto para que tengas los exámenes prenatales. Y vos podés exagerar. Y no solo eso, pero en este contexto, en otro contexto, allá, acá y acullá. Entonces, ¿cuánto vale esto? Uno, medir eso es fácil, porque es eso. Y tiene su impacto, sí, porque yo me pongo un timer también para saber que tengo el pan en el horno, y entonces cuando suena el timer voy y saco el pan del horno, si no me hubiera olvidado y se me va a quemar, ¿cierto? Entonces sí tiene impacto, pero ¿cuál es el valor agregado de seguir haciendo este tipo de evaluación? Tenemos otro que es súper común, que es y se sigue haciendo hasta ahora, que son las transferencias condicionadas, ¿no? Y que tiene todos los colores. Condicionadas, no condicionadas. Aquí, condicionadas para esto, para salud, para enfermedad, para educación, para lo que vos querrás. Y de nuevo, entonces la pregunta, y después hay tantas que después tenés revisiones sistemáticas de esos estudios. Sin embargo, el problema con eso, ¿y funcionan o no funcionan, Andrés? Y la evidencia no te dice mucho. ¿Por qué no te dice mucho? Porque tenés la mitad que funciona y la mitad que no funciona. En realidad tenés más que funciona que no funciona, es una exageración. ¿Pero por qué? Porque si lo hacen en Kenia, donde el salario es, no sé, vamos a decir $200, y das $20, es 10% del salario anual. Es significativo, bajo cualquier punto de vista. Si vos das $20 en Colombia, o en México, o en cualquier otro país de América Latina, no cambias mucho. Entonces, la transferencia condicionada, ¿vale o no vale? ¿No? Y tengo que darte $20 para saber que no funciona. No debería. La verdad que si hago una evaluación de impacto para hacer eso, estoy perdiendo el tiempo. Espectacular lo que estás diciendo. Claro, o sea, ahí simplemente lo dices en el ejemplo ya de las transferencias, un poco por un principio de diseño del programa, ¿no? Si la magnitud del tratamiento pues no es lo suficientemente grande, si yo puedo razonar que no es lo suficientemente grande, ¿para qué voy a querer hacer una evaluación que seguramente va a decir, sí funcionó, pero con un impacto mínimo, ¿no?
Me parece, pero me parece eso como una crítica que no había oído a las evaluaciones, que es absolutamente razonable, pero hasta donde yo entiendo, ¿no? Organizaciones como Give Directly están experimentando mucho con ese monto inicial, ¿no? Y están hoy por hoy trabajando ya en Estados Unidos, donde ese monto no es el mismo, ¿no? Entonces hay muchos, yo no sé si estados o ciudades en Estados Unidos que ya están trabajando con Give Directly para hacer acciones anticipatorias, creo que le llaman, a los desastres naturales. Y ahí, por supuesto, los montos sí son mucho mayores, ¿no? Entonces estás hablando de un desembolso de, creo que $2,000 o $3,000. Y lo último que oí en ese sentido fue un experimento en Kenia, que es a un grupo que le dan una mensualidad por 12 años y al otro que le dan ese dinero en una sola vez, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo se actualiza esa perspectiva o esa crítica que estás teniendo a esta nueva modalidad, ¿no? O a este momento de las transferencias condicionadas, no condicionadas? Mi pregunta siempre con la evaluación de impacto es, ¿por qué lo hacemos? ¿Entendés? Vos querés probar un principio, ¿no? Vos querés probar el principio de que dando transferencias condicionadas, no condicionadas, como idea guía, funciona y empezás. Y a partir de eso, personalmente no creo que deberías hacer evaluación de impacto, simplemente hacer un monitoreo y una gestión de eso. Entonces, porque si vos te pones a pensar, vos vas a, y no estoy juzgando la idea de los 12 años, la idea de los 12 años quizás tiene un valor en sí mismo porque vos estás midiendo y muy pocos lo hacen, no tienen la posibilidad de donar por tanto tiempo. Es definitivamente costoso como intervención, entonces como intervención me imagino que vale la pena, ¿ok? Entonces no estoy jugando eso, pero lo que sí estoy jugando es una evaluación de impacto cuesta dinero, ¿ok? Monitorear cuesta dinero, entonces si monitoreamos, entonces no es una cuestión de preferencia, pero es una cuestión de optimización, a lo que voy, ¿cierto? Ya. Entonces es cómo me encargo de monitorear y ser flexible. O sea, si yo estoy monitoreando y estoy viendo que mis indicadores están funcionando, no necesito una evaluación de impacto para saber que esto no funciona. Es una pérdida de plata. Te entiendo, te ¿Ok? entiendo. Entonces, pero eso no se hace. Y esta es mi segunda crítica a la evaluación de impacto. La evaluación de impacto, en la gran mayoría de casos, si vas a la página de 3E, como vos me lo mencionaste, hay 18.000 evaluaciones de impacto. ¿Ok? 18.000. ¿Cuántas más necesitamos? ¿Ok? Ahora, hay evaluaciones de impacto que son sobre eficacia, quiere decir, como este tratamiento de caroteno, como cierto alimento enriquecido, ¿funciona o no funciona? A nivel biológico, a nivel del cuerpo, ¿no? Si funciona, si da mejores rendimientos biológicos, bárbaro, ¿no? Entonces, ese es un tipo de intervención y después están las otras, de las que estamos hablando en términos generales, ¿no? Pero ahora, igual, tenés 18.000, ¿no? Y eso, vos, por ejemplo, mirá los popes, andá a la página de 3IE, filtralo. Si llegás a ver en base a autores, vas a ver autores que tienen más de 30 evaluaciones de impacto, 40 evaluaciones de impacto. No 40 evaluaciones de impacto en agua, ¿ok? 40 evaluaciones de impacto en educación, en energías renovables, en salud, en aranceles, en lo que vos querrás. Entonces, ¿por qué? Porque sus centros de estudios se volvieron expertos en la materia y estas personas producen y producen y producen evidencia. ¿Tiene un valor? Seguro que sí. Pero estamos hablando de cuán expertos son estas personas en la materia. Sabemos que no lo son. Sabemos que son extremadamente hábiles en establecer mediciones econométricas para evaluaciones de impacto. No estoy diciendo que no hay una teoría de cambio, que no hay una base teórica detrás de eso, pero el punto es de que esas evaluaciones de impacto
fueron promovidas por la necesidad de producir evaluaciones de impacto y no por la necesidad real o percibida de gobiernos o de instituciones interesadas en medir eso. No tuviéramos, de nuevo, decenas y decenas de evaluaciones de impacto con muy poca diferencia. Okay. Entonces, déjame mi duda, preguntarte. para terminar este punto, mi duda es, o la evaluación de impacto sirve para generalizar y tenemos menos, o la evaluación de impacto es tan circunspecta al contexto de que solo se hace contexto, ¿cierto? Entonces, o hacemos pocas evaluaciones de impacto sobre un tema para mapearlo, o necesitamos hacer una evaluación de impacto por tema y por país, o por región, ¿cierto? O necesitamos más evaluaciones de impactos de transferencia condicionada en diferentes regiones de Colombia, y para diferentes temas, ¿no? Y para todo eso, porque cada tema es diferente, porque cada efecto es diferente. Y solo para Colombia, porque lo de Colombia no sería transferible para México. Y ni hablar de África o de Asia. Entonces, esas son las preguntas que yo me hago cuando veo esta proliferación de evaluaciones de impacto, que termina afectando el uso de la evaluación de impacto como recurso de evidencia para políticas públicas. Me encanta esa mirada, Jorge. Y para picarte un poquito por ahí y adelantarnos bastante en la pregunta que yo te iba a hacer sobre desparasitación, porque creo que ahí puede estar la pepa, ¿no? De esto, un ejemplo que pueda hacer, clarifique mucho. Y es, pues, como yo te comentaba, a mí me gustó mucho este tema de desparasitación porque me pareció como un caso insignia de cómo la academia se involucra con la filantropía, experimenta con varias soluciones y encuentra una solución no común para resolver un tema, en este caso deserción escolar. Y eso entiendo yo que por un tiempo se probó bastante, empezando con Kenia, ¿no? Y se probó y daba muy buenos resultados y se empezó a hablar de la intervención más barata, ¿no? Entre todas las otras intervenciones. Y llegó un punto donde se abrió una crítica muy fuerte. Y hasta donde yo entendí la literatura, lo que pasó es que pues esos efectos que reclamaban en ese lugar específico, que entiendo que es un lugar donde se ha concentrado Kremer a hacer y hacer y hacer y hacer, y hoy por hoy tienen sus estudios después de 30 años, pues esos mismos resultados no se ven en otros contextos. Lo que yo concluí, pero solo sin ser experto en leer econometría y todo este tipo de análisis, es pues que el efecto puede ocurrir, ¿no? Este efecto causal, y es que la gente se desparasita de manera seguida, entonces toda la comunidad se desparasita, luego los niños pueden terminar el colegio, luego pueden tener una educación terciaria o técnica y se terminan moviendo a una ciudad más cerca, a un centro urbano, y al final todo eso se acumula para tener más ingresos anuales, ¿no? Entonces, la persona que fue desparasitada versus la que no, 30 años después se acumula un montón de diferencia. Pero eso solo ocurre donde está el contexto que permite que la persona entre en ese tren de desarrollo. Termine el colegio, tenga educación técnica, haya un centro urbano desarrollado, pero donde no, pues simplemente eso no pasa. Esa es mi interpretación hoy por hoy de por qué hay resultados como contradictorios y como que se empieza a cuestionar estos resultados de desparasitación. Tú que estuviste ahí como o que conoces más del debate, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que como nosotros como latinoamericanos tenemos una base muy fuerte en esta realidad, porque cuando ves ese tipo de trabajo, lo primero que pensás es chocolate por la noticia, ¿no? Es como niños con bichos, como decimos nosotros, en la panza, no pueden estudiar bien, ¿no? Y eso hace, pensar en la lógica, ¿no? O sea, que esos niños no van a la escuela porque están enfermos. O sea, cuando estás enfermo, no vas a la escuela. E incluso cuando vas, potencialmente tenés la capacidad de aprender menos. Y entonces, esa información sí viene de un punto de vista
más técnico, ¿no? Más nutricional, y la evidencia que tenemos, más análisis de bióticos. Estamos hablando de esto es al principio de los 2000. No quiero darle el mérito a esto, pero sí dio evidencia para lo que nosotros podemos saber de antemano, ¿cierto? Y ese es el valor que tiene este paper. Entonces, sí hubo una controversia. Para la gente que no esté al tanto, este paper fue del 2004, si no me equivoco, y esto no volvió a saltar hasta el 2014. 3IE financió un programa de replicación. Entonces, si vos te acordás muy bien, en psicología hubo una crisis muy grande en los 2000, a principios de los 2000, porque hubo una crisis de replicación. Entonces, muchos de los trabajos científicos publicados, una vez pasados por el microscopio, no eran replicables, no se podía reproducir de nuevo. Entonces, tomó pie muy rápidamente desde que cuando 3IE se formó, y en principio es buenísima, porque vos querés saber que confío pero verifico, ¿no? Confío de que estos estudios son muy interesantes, pero quiero volver a verlos. En retrospectiva y con el diario del lunes, evidentemente el programa debió haber considerado temas políticos, ¿ok? Políticos, no políticos partidarios, pero políticos en el sentido de la gestión del poder alrededor de estos tipos de temas. Ese paper fue escrito por Miguel y Kramer, ¿ok? Dos popes de lo que sí hay que decir al respecto de ellos es de que fueron extremadamente generosos, y eso es lo que ellos mismos decían, fueron súper generosos con habilitar la data y su código. ¿Ok? Entonces, en parte, y esto es lo irónico, es que decían, esto nos pasó porque fuimos buenos, ¿no? Y esto tiene consecuencias negativas, que después no me hagas olvidar recordame de mencionarlo después, que duró mucho tiempo, ¿ok? Porque a esto, de una perspectiva de filantropía, si vos te pones a pensar, lo que debería demandarse desde siempre, por lo menos ahora que estamos hablando del 2015, es la publicación, el acceso a lo que pagaste como insumo de investigación. Todas estas entrevistas, todas esas encuestas, y para el código, esta información debería ser accesible. No necesariamente para todas las personas, porque tenés un tema de acceso a información sensible y todo eso, pero por lo menos a los gestionadores, ¿cierto? Ya sea en un registro de investigación, en algún lado esa información debería estar disponible, en contraposición a lo que todavía suele pasar, de que vos sos el investigador y tu equipo se queda con la... Y esos datos, esas encuestas, que fue lo que costó cientos de miles de dólares, se pierden. Entonces, hay que pensar como inversión de todas esas decenas de miles de evaluaciones de impacto, no todos son basados en estudios de cientos o miles de personas, pero básicamente tenés muchos datos de encuesta que no se murieron y fueron enterrados después de esa publicación. ¿Ok? Entonces, volviendo a esto de Kramer, del paper de desparasitación, lo que hicieron fue, al dar su código, un equipo diferente pudo replicar los datos y encontró ciertas inconsistencias, errores, no inconsistencias, errores que fueron asumidos como errores. Y no quiero entrar en los detalles, pasó esto y se dijeron y no. El punto es de que hubo pequeños errores, lo cual es comprensible si te pones a pensar de que tenés muchos códigos, muchas iteraciones de códigos, y siempre pasa algún tipo de error puede pasar, ¿no? En un tema de, por ejemplo, se redondearon los ceros, no se redondearon números, y un error de eso fue eso, mínimo, ¿no? Pero termina teniendo consecuencias a la larga, ¿no? Y sobre todo fue por un tema de estimación, ¿no? Y decir, ¿qué incluimos y qué no incluimos? En esto era proximidad. Vos describiste el programa, se trataba de desparasitación, y era el impacto no solo en el individuo, porque ese era el mérito del trabajo, no era que desparasitarte te ayuda a vos, desparasitarte tiene un efecto beneficioso, una externalidad positiva
mucho más grande. Y ese era el punto más grande, que era no solo a vos, no solo en términos de salud, pero sino también en temas de educación. Y hubo esa controversia. En parte esa controversia pasó por estos temas, pero también pasó porque, y ahí vengo, el manejo político no fue el ideal, porque es un tema de qué replicación, o sea, a qué punto la replicación se pudo hacer o no se pudo hacer y los resultados salieron. Y por ende, el trabajo pasó esa instancia de revisión, y qué tanto vos tenés la libertad creativa, por decirlo de una manera, de agarrar lo que vos hiciste y tener una interpretación diferente. ¿Cierto? Entonces, la controversia vino de ese otro lado, y de si lo que vos terminaste estudiando era la mejor forma de interpretarlo o si no era la mejor forma de interpretarlo. Lo que sí terminó pasando, y es la parte, de nuevo, no muy oculta de todo esto, es la interacción por detrás, ¿no? El detrás de cámara. Y el detrás de cámara es cómo en cualquier imaginarte, si vos estás bien posicionado, tenés amigos bien posicionados. Y esos amigos bien posicionados salen en tu defensa, llamados o no llamados, ¿cierto? Entonces salen a defender, salen a mencionar tu posición y lo bien que hiciste, y eso implica no solo una defensa tuya, pero sino un ataque, ¿no? Entonces hubo un ataque a los replicadores y por ende un ataque a 3IE y al programa de 3IE. 3IE terminó a la larga matando el programa de replicación, cuando si vos pones a pensar y seguís el rubro, lamentablemente se atrasó esta buena práctica en evaluación de impacto, que fue la idea de los, ¿cómo se dice? Publishers, de las revistas, ¿no? Científicas. Son ellos ahora los que empiezan a pedir el código, el acceso al código, y son ellos también ahora los que empiezan a pedir un poquito más el preregistro, que básicamente es decir, tenés que decirme, Andrés, ¿qué es lo que querés hacer con esto? ¿No? Porque es fácil, una vez que tengo los datos, empezar a buscar resultados positivos. Y nosotros, trabajando en 3IE, ves todo debajo todo lo que está posible y por haber. Y eso era también intervenciones que no fueron exitosas y que buscabas un efecto secundario o terciario y que tratabas de reportarlo, ¿no? Un ejemplo, una intervención en educación mostrando resultados en nutrición, o al revés, o cosas por el estilo, ¿no? Y era muy obsceno la manera que esto funcionaba, y eso es porque quizás si las personas que están escuchando tienen vienen del lado de la filantropía, no necesariamente de la econometría o la evaluación de impacto, no van a saber, pero es la idea de que solo se publican resultados positivos. Y esa es la gran cuestión de todo eso. Cuando vos ves 18.000 estudios publicados, son 18.000 estudios que en 99% de ellos tienen resultados positivos, ¿no? Tienen algún tipo de resultado. Eso quiere decir, tienen algún tipo de resultado donde decís, por hacer A, el impacto X, ¿no? Pero vos tenés que ponerte a pensar en las miles y miles de situaciones en las de que vos tenés algo que estudiaste y no tenés nada para reportar. Por supuesto. Entonces, y ese es el gran tema, el gran con el uso de la evidencia, y de por qué la evidencia por generación de evidencia termina lastimando el uso de la evidencia o de algún tipo de evidencia por parte de los tomadores de decisiones. Porque si yo soy tomador de decisión, puedo encontrar evidencia que vaya para la dirección que yo quería ir. Si quiero dar plata, voy a dar plata. Si no quiero dar plata, voy a mi casa donde esto no funcionó. ¿Y ahí cuál crees que es la salida? Porque creo que estás describiendo un entorno como de incentivos, ¿no? Como un entorno institucional. Es muy obvio, al fin y al cabo, eso exactamente pasa en la filantropía. Yo escribí un post diciendo por qué todos los proyectos en Colombia salen bien. Pero también descubrí eso que estás diciendo trabajando con un profesor de una universidad muy buena acá,
que nos estaba como haciendo la revisión de una evaluación que habíamos hecho. Y cuando revisaba la literatura, él nos decía como que no podemos confiar mucho en estos papers porque exactamente lo que dices, todo lo que se publica es positivo. Entonces hay como un margen desconocido donde realmente el promedio de este resultado debería ser mucho más bajito. Pero, digamos, ¿cuál es el camino que tiene uno frente a eso, ¿no? Uno que trata de consultar la evidencia, que trata de acceder a estos repositorios, como, ¿cómo reinterpreto yo el acceso a eso? ¿Estamos perdidos? ¿No podemos consultar la evidencia científica? ¿Qué hacemos con eso? Esa es la gran pregunta. Y esa es la incapacidad de responder esa pregunta, es lo que nos tiene como región, vamos a decir, creo que es global, pero cómo vamos a enfocarnos en la región, en la inacción. Porque políticas públicas pasan con cada gobierno. Cada gobierno tiene un portafolio de medidas que las ejecutan. Ahora, en la gran mayoría de casos las ejecuta porque era lo que pensaron, por un tema de afinidad ideológica, por un tema de copiar otras intervenciones conocidas, o por un tema de convicción, es lo que hacen. Entonces, políticas públicas se toman siempre. Ahora, ¿por qué en base a evidencia? En parte eso pasa por no saber. Entonces, y yo lo pongo en perspectiva porque no se genera la presión de pedir que cualquier tipo de intervención tenga algún tipo de evidencia. Porque si vos, ¿cuál es el opuesto? El opuesto sería una realidad en la cual un gobierno local, estadual, nacional, te responda, o por lo menos, al principio, te diga, tomamos esta decisión, ¿por qué? ¿No? Vimos evidencia en este caso. Evidentemente, y ese es el primer punto. Después vamos a ver, cuando lleguemos a ese punto, es donde tenemos que ver, vamos a revisar la evidencia. Y ahí es donde deberíamos relevar toda la evidencia posible y decir, bueno, usaste la evidencia A, pero evidentemente ese es un caso insólito cuando el resto de la evidencia te muestra que las cosas van por el camino opuesto. Ese es el segundo paso. Lo primero que se debe hacer es generar, creo que volvés al marketing, o por lo menos para ponerlo en términos sexys, teoría del comportamiento, ¿no? De economía del comportamiento. Y es cómo generás la necesidad, ¿no? Y estamos en ese punto. Y ahí es donde instituciones como la tuya o personas que intentan hacer lo que vos estás haciendo tienen no solo un rol a jugar, pero también una importancia en la diseminación de esta información. Porque parte de hacerlo Vox Populis, no solo de los tomadores de decisiones, porque en parte es no saber, ¿cierto? Hasta este punto no sabía, y después pasa a sí lo sé, pero no nadie después vas moviendo la rueda muy a poquito. Y me parece que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Es, por ejemplo, tomando de nuevo el caso de Uruguay, se falló mucho en políticas públicas de seguridad. Primero fue un gobierno A, después vino el gobierno opuesto, el gobierno B, y en ahora hay un esfuerzo por recolectar datos y por utilizar evidencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenés una persona que está a cargo que viene con ese bagaje, tiene formación académica y tiene formación en la materia para tratar de implementarlo. Pero al mismo tiempo, en el mismo contexto, en educación, no ves la misma progresión. Evidentemente porque tenés, en ese ecosistema tenés sindicatos, tenés actores que tienen sus propios incentivos, ¿cierto? Claro. Pero fallaste, el gobierno A falla, el gobierno B vuelve a fallar y el gobierno de USA, y así tenés eso. Y lo ves en los cambios, cambio de la currícula y del marco curricular, o como quieran llamarlo, el gobierno A lo pinta del color que le gusta hacia el individuo, el gobierno C, el gobierno B vuelve y dice, no, esto está enfocado en el individuo, nosotros estamos enfocados en la sociedad, y se palmean en la espalda y cambia, y la realidad es que en
en términos educativos, el país cada vez está peor, ¿no? Van a Te quiero decir, hacer ahí no, pero en cuanto a deserción estudiantil y todo demás, no mejoran. te quiero hacer una pregunta ahí, muy en paréntesis, muy corta, más como chisme para entender si esto también pasa en Uruguay. Y es, digamos, aquí hay una cantidad relativamente pues, importante de académicos que han hecho una transición a los gobiernos, como ministros particularmente. Pero digamos, como el cambio de mindset a mí me ha sorprendido mucho, porque antes yo por lo menos lo reconocía como pues académicos que de su línea, que todos tenemos una línea y una manera de ver el mundo, pero trataban de ser bastante, digamos, objetivos. Y como cambia el tono y la manera de justificar su accionar cuando son ministros es como radicalmente distinto, ¿no? Ya no tienen duda metódica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y defienden unas cosas que uno dice, eso no se puede defender como en ningún lado, ¿no? No hay evidencia de absolutamente nada de esto. Entonces me ha sorprendido mucho esta transición, ¿no? De un académico que uno votaba por eso, ¿no? Por la duda metódica y trabajar basado en evidencia. Y llegan allá y hacen otra cosa. ¿Pasa algo parecido en Uruguay? No, ahora no me viene a la mente una persona que se haya candidateado o haya sido conocido por enarbolar conceptos académicos y después está en un rol de tomador de decisión primario, ¿no? La persona que yo te decía está a un nivel más técnico, ¿no? Entonces no es la persona que hace el cortocircuito, ¿no? Pero sí o sea, yo por mi trabajo con 3IE sí estuve en contacto con investigadores de Uruguay y la producen, en cuanto a producción científica, es de primer nivel, ¿cierto? Entonces, está en contacto con ellos, sé el tipo de estudios que generan y también sé que tienen acceso, en términos generales estoy hablando, tienen acceso a la información y eso permite generar esa creación de evidencia de calidad. Sin embargo, lo que está muy lejos de que pase es la generación de un centro o de una agencia o de algún tipo de institución que promueva las políticas públicas en general con el uso de evidencia. Siempre sí ha habido esfuerzos por sector. No, en este sector como hemos llegado a esa progresión donde el derrotero que pasamos nos lleva a tratar de usar más evidencia o a entender que el uso de la evidencia es necesario, deberíamos tomar políticas públicas en base a evidencia, pero no a un centro como Coneval en México, que es muy conocido y que nosotros cuando estaba en 3IE estaba en contacto con ellos y en su formación, y México tiene una experiencia con oportunidades, el programa de transferencia condicional de oportunidades desde los 2000, que sí recolectó buena evidencia y evidentemente están más adelantados. Jorge, quería retomar una última crítica, creo yo, del tema de las evaluaciones de impacto, o que está muy ligado al tipo de programas que diseñamos, al tipo de programas tanto en políticas públicas como programas en la filantropía. Y es que hace unos años oí al director lo que acá es el Departamento Nacional de Planeación, que son como nuestros tecnócratas, decir que todo es el contrafactual, ¿no? Que ahí digamos, se define todo. Y un poco lo que quería sugerir él es que hacemos un montón de pequeños proyecticos que funcionan, ¿no? Que todos, y esto creo que está relacionado con lo que habías dicho, de alguna manera mueven la aguja, pero pequeño, pequeño, pequeño. Pero él decía, pero pues ¿contra qué lo estamos comparando? ¿No? O sea, los estamos comparando contra sí mismos, es como la inacción o hacer esto que le reporta a una persona $10 al mes. Y es como un esfuerzo y energía perdida, ¿no? Increíble. Y lo que sugería es, ¿por qué no nos metemos en grandes proyectos? ¿Por qué no cogemos estas 10 organizaciones que están trabajando temas de la niñez, que es un tema ahorita como muy popular, creo que en América Latina, primera infancia? Y en vez de estar haciendo estos manuales para que los padres no sean violentos y para que tengan
apego seguro y este tipo de cosas, como cómo nos inventamos un gran proyecto, ¿no? Y eso es lo que no se ve por ningún lado. O sea, no sé si esto al final es una crítica de las evaluaciones de impacto, pero quizás sí de los proyectos que los están inspirando estas evaluaciones, que son pequeños proyectos que pareciera que no nos van a llevar a ningún lado. Y esto aplica tanto para la política pública como para la filantropía. Sí. Dame ¿Cómo un segundo. reaccionas a eso? Dame un segundo. Ok. Sí, la crítica me parece muy válida y creo que lo veníamos hablando ahora o antes de empezar, y era el desafío de movernos desde el piloto al programa real, ¿cierto? Y en el piloto, programa piloto, tenés siempre el problema de que se están eligiendo personas que están fuera de lo común, ¿no? Están fuera de la norma. Estás eligiendo a todos estos pilotos, pasa con, si podés imaginar, en atraer estudiantes sobrecalificados y darle oportunidades, ¿cierto? Y entonces vos me das un programa y decís, este programa funciona del más bien, todos se graduaron, todos fueron a la universidad y ahora están becados en Estados Unidos, ¿cierto? Vamos a correrlo. ¿Y por qué? Porque esas personas, en este ejemplo por lo menos que estoy dando, no eran la norma. Estaban sobremotivados y tenían características que no se aplican al resto y por ende no vas a conseguir los mismos resultados. Ahora, los puntos sí deberían ser una prueba para entender de que algo es factible, ¿no? Pero cuando los temas de burocracia, porque eso es lo que tenés que ponerte a pensar, es en la burocracia, ¿no? Yo tuve una experiencia fascinante experimentando la burocracia desde Estados Unidos. La burocracia en Estados Unidos es muy calificada, ¿okay? Títulos universitarios, gente de calidad, y no deja de ser burocracia. Porque en la burocracia tenés dinámicas internas que tenés que reconocer. Venir a Estados Unidos y verla, para mí fue muy informativa, para entender que sí, el capital humano y el capital social no lo puedes descontar, pero sí tenés una dinámica burocrática que en la burocracia no se promueve al mejor, porque si vos hicieras eso, tendrías un sistema de lo más voraz, donde todos se matarían porque cada uno estaría velando por sus propios intereses y eso perjudicaría el valor de la administración pública, ¿cierto? Por otro lado, y por otro lado tenés lo opuesto, que es un sistema donde no hay méritos, y entonces tu interés es asegurarte de no avivar giles, de tener las cosas como están. Y en mi caso yo te puedo decir que tuve la fortuna de haber trabajado no con uno, pero con dos jefes jóvenes en sus 40 años, que eran geniales. Y eran gente absolutamente fenomenal. Pero ¿sabes por qué? No porque eran soñadores, sino porque entendían el sistema. Eran muy pragmáticos. Y al ser pragmáticos, ellos sabían de que no podían darse contra la pared. ¿No? Ellos sabían hasta dónde empujar y todo eso. Y en mi experiencia en Estados Unidos, el programa que se cerró con esta presidencia era un programa de capacitación vocacional. Costaba alrededor de $2 billones al año. ¿Ok? Ese programa no tenía buenos indicadores ni de participación, ni de graduación, ni de costo por estudiante en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque asociar un valor posgraduado hacía que el escrutinio que iba a tener el programa iba a ser mayor. ¿Se entiende? Yeah. Si no tenemos datos, no lo podemos juzgar. Entonces, para mí, ver eso en Estados Unidos es algo muy revelador de por qué
y cuánto podemos esperar en nuestros países. Claro, claro, claro. ¿Se entiende? Increíble, increíble. Sí, o sea, porque de todas maneras estás señalando como un problema de la burocracia, pero no deja de ser un problema como más sofisticado, ¿no? Es como si yo tengo datos, quizás me rajo, pero acá en América Latina seguramente tampoco hay datos, pero por otras razones, ¿no? Sí. Pero está espectacular eso. Jorge, La vida yo, es de aventuras. como empezamos un poco tarde, yo tengo ya ahorita otro tema, pero me parece que esto o sea, rápidamente se desvió al lugar espectacular en el que estamos. Miremos a ver si cuadramos y de pronto agendamos otro espacio, 40 minutos y podemos como redondear esto, Con gusto. porque está súper, ¿no? Buena esta conversación y me gustaría terminarla. Bárbaro. Sí, yo la pasé muy bien. Siempre es un gusto hablar con vos. No me esperaba hablar de Ghana y de estas cosas, pero la verdad fue una buena experiencia. Bueno, gracias por compartir y por enseñarme también. Entonces te contacto y nada, buscamos otro espacio de pronto antes de que termine el año. Bárbaro. Un gusto como siempre. Bueno, un abrazo, que estés Hasta muy bien. la próxima. Chao.